Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, hermanas, ¿qué les parece si leemos la palabra de Dios primero y luego nos sentamos y presento mi saludo? Libro de los Salmos, el capítulo que leímos al comenzar, ¿cuál fue? Muy bien. Yo quiero el sentido, bueno, en este se basa la enseñanza de hoy. Vamos a leer este capítulo, quiero que lo leamos entero porque de verdad que es muy hermoso y vamos a leerlo detenidamente, con inteligencia, y vamos a dejar que la palabra de Dios esta mañana fluya, amén, en nuestras vidas. Lo tenemos, hermanas, libro de los Salmos, capítulo 25. Y lo vamos a hacer en una forma alternada. Dice la palabra de Dios: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanas. Quiero presentar mi saludo esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Como decía mi esposo, nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder estar en este Congreso de Mujeres del Bien del Distrito número 2. La verdad, hacía personalmente yo bastante tiempo que no podíamos estar en Cataluña. Bueno, y si les cuento nuestra agenda, se asustan. No paramos, pero no podemos también estar muy seguido porque el crecimiento de la iglesia ha sido hermoso. Y cuando el Señor nos da estas oportunidades, se alegra nuestro corazón. Ver este hermoso grupo de mujeres, de verdad que me siento muy contenta de ver el crecimiento de la iglesia, la sed, como decía nuestro hermano Marcos, el haber escogido la mejor parte, estar esta mañana con esa disposición y esa alegría de honrar a nuestro Dios y de recibir de Él lo mejor que Él siempre nos da. Saludar en una forma especial a nuestro hermano John, nuestra hermana Islena, pastores de este lugar,
Y de verdad, como decía mi esposo, grandes compañeros y amigos, y damos gracias a Dios por la vida de ellos. También a nuestro hermano Bert, me da mucha alegría saludarla, a nuestra hermana Yolima, me da mucha alegría verla esta mañana aquí. A los directivos, hermano Juan Diego, hermano Gonzalo, a todos los hermanos que están, una gran bendición tenerles. A la directiva de Mujeres del Bien, encabezada por nuestra hermana Idina, nuestra hermana Cristina, felicitarlas. ¿Cuántas las felicitan? Hermoso. Todo lo que han hecho, se nota el amor, se nota el deseo de, como decía nuestro hermano John, cuando vayamos a las calles de oro vamos a ver cómo es que le gustan las cosas al Señor. Todo con altura. Y nuestro Dios merece lo mejor siempre. Así que todos estos detalles hablan de lo que merece nuestro Dios y queremos ofrecer siempre lo mejor desde Mujeres del Bien. A todas, hermanas, a todos los pastores que están, gracias por acompañarnos. Nos sentimos tan contentas las hermanas por cuando estamos acompañados de los pastores, nos sentimos fuertes, fortalecidas. Y que aquí están representándonos los pastores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y quiero saludar también en una forma especial al pastor más guapo que hay aquí, que es mi esposo. Él dice que sí, que sí. Darle gracias a Dios por su vida y por permitirnos servirle. De verdad que es para nosotros una bendición. Bueno, hermanas, vamos a entrar en materia esta mañana con un hermoso lema. Oh Señor, enséñame el camino que debo seguir. La hermana Islena hacía énfasis en esa sílaba de admiración. Oh Señor, ¿eso a qué nos suena? Como un clamor, ¿verdad? Esto hacía David. Oh Señor, enséñame el camino que debo seguir. Pero yo esta mañana quiero hablar de dos hombres que aparecen en la palabra del Señor, que pidieron que el Señor les mostrara el camino desde dos ángulos diferentes. Y uno de ellos fue Tomás, un discípulo del Señor. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, el versículo 5 y 6, dice: le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una historia que leí y me pareció muy bonita para compartirla con ustedes esta mañana. Y habla de una noche lluviosa en que había una tormenta muy fuerte y un padre iba con su hijo. Les tocaba caminar un largo camino y el camino se hizo oscuro por la lluvia tan fuerte que estaba azotando. El niño comenzó a asustarse y porque él no podía ver el camino. Entonces él le dijo a su papá con esa angustia y ese temor: papá, no veo el camino. ¿Por dónde vamos? Entonces el padre, sujetando la mano del niño, le respondió: no te preocupes, hijo. No necesitas ver el camino. Solo confía en quien te guía. Y el niño sonrió y siguió caminando tranquilo hasta llegar a casa.
¿Cuántas somos madres esta mañana? Si su hijo es pequeño o fue pequeño, tuvimos la experiencia muchísimas veces de pasar con nuestros hijos de la mano por muchos lugares, donde tal vez su hijo ni se enteró por dónde iba, pero él iba tranquilo porque iba de la mano de su madre. Y él sabía que nada le iba a pasar mientras fuera de la mano de su madre. Y me llama la atención que Tomás hace esa pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pienso que el Señor tuvo que sentir algo de tristeza cuando Tomás le hace esa pregunta, porque él había caminado con el Señor, él lo había oído, él había visto la gloria de Dios, había visto hacer tantas cosas, pero le hace una pregunta fuera inconcebible en ese momento. Dice la palabra de Dios, al hacer esta pregunta, porque él, como el Señor diría, ha caminado conmigo tanto tiempo, me ha visto y todavía pregunta esto. Es como el cristiano después que camina con el Señor, que recibe al Señor, que recibe su nombre, que recibe el perdón de pecados, que es lleno del Espíritu Santo y tiene un caminar largo con el Señor, y de pronto le dice al Señor: Señor, ¿dónde estás? Si tú existes, muéstrame. ¿Cómo se sentiría el Señor? Como si usted fuera con su hijo y caminara con él todos los años y de pronto de un momento a otro su hijo le dice: muéstrame a mi mamá. Fíjese qué le pasa, ¿verdad? Porque si he caminado con él y le he mostrado, ¿cómo me va a preguntar: muéstrame a mi mamá? Cuando Tomás le hace esa pregunta, entonces el Señor le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto nos quiere decir que conocer el camino, ¿qué es? Conocer a Jesús. Esto habla no solo de un conocimiento general, porque ustedes saben que hay grandes teólogos, hay personas que son estudiosos de la palabra de una forma impresionante, que tienen mucho conocimiento, pero le falta algo. ¿Y qué es ese algo que le falta? Porque no solo es tener conocimiento, no solo es tener conocimiento, le falta relación. Amén. Le falta intimidad con Dios. Y esto parece que no era solamente el problema de Tomás, sino de varios de los discípulos. El Señor les dice: nadie viene, cuando ellos les dicen: muéstranos al Padre y nos basta. Si el Señor le dice: si conocierais al Padre, me conocieras a mí. Y es ahí cuando el Señor les dice: hace tanto tiempo. Esto suena como a una frase de tristeza. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido.
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Eso habla de que caminaban con Él, pero no había relación. ¿Y sabe que eso nos puede pasar a muchos? Hay muchos que caminan con Él, pero no hay relación. Y cuando no hay relación, mucho menos hay intimidad. Y no puede haber intimidad si no hay conocimiento. En el pasado, Dios hablando a Moisés en el Salmo 103 dice: a los hijos de Israel mostró sus obras, pero a Moisés le mostró sus caminos. Esto quiere decir que Moisés no solo vio sus obras, sino que lo conoció a él. Y él conoció su camino. El pueblo de Israel vio sus obras. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte? Y mientras Moisés, y ya el Señor los había sacado y les había mostrado su gloria en Egipto durante el desierto, ya habían visto las obras del Señor. Y mientras Moisés sube al monte y está allá con Dios, ¿qué pasa con el pueblo? Se vuelve hacia los ídolos. Pero si habían visto las obras, el Señor los había guiado, los hizo atravesar el mar, les abrió el mar para que ellos atravesaran. Acabó con los egipcios, los llevó y no les faltaba absolutamente, les dio la victoria y la libertad después de 430 años. ¿Y cómo es posible que porque no estaba Moisés en ese momento, entonces ellos se inclinaron nuevamente hacia lo malo? Eso está como el cristiano que es fiel y que camina cuando el pastor tal es el que está. ¿Cierto? ¿Usted no ha visto cristianos así? Que cuando le hacen cambio de pastor, yo no vuelvo por allá. A mí una hermana una vez me dijo: hermana, entregamos una iglesia. Cuando entregamos la iglesia, me dijo una hermana: hermana, yo lo siento, pero es que yo no he podido con este pastor. Yo de lejitos, yo no puedo. Era una gran servidora cuando nosotros estábamos, pero después, allá. Y entonces yo me acuerdo cuando ella me dijo eso, me dio una tristeza. Yo le dije: qué pesar. Porque cada pastor trae una bendición. Y tú te has perdido la bendición. Nosotros no somos cristianos por el pastor que esté. Nosotros somos cristianos porque caminamos con Cristo. Amén. Usted sabe que la palabra cristiano fue un sobrenombre que le pusieron a los apóstoles. Eso era un sobrenombre, porque los vieron tan parecidos a Cristo. Caminaban como Cristo, hablaban como Cristo, actuaban como Cristo. Entonces, cristianos. Entonces, cuando tú te llames cristiana, tú tienes que andar como Cristo, hablar como Cristo, actuar como Cristo, para que lleves ese apodo, por decirlo de alguna forma,
con honra. Soy cristiana porque camino con Cristo. No es solamente decirlo, es vivirlo. Así que andar por el camino correcto es seguir la ruta que el Señor nos ha trazado. Seguir su camino, seguir sus pisadas. Es conocerle, porque nadie sigue a quien no conoce. ¿Verdad que sí? Nosotros nos montamos en el coche ahora. ¿Y qué es lo primero que ponemos? El GPS. Pero ¿cuántas veces el GPS nos ha llevado a donde Él quiere llevarnos? Y nosotros, como no conocemos la ruta, seguimos al GPS. Muchas veces mi esposo conoce una ruta. Dice, pero voy a poner el GPS. Y seguimos al GPS. Y después de 15 minutos nos saca a un lugar que nosotros lo hubiéramos podido hacer en menos del tiempo. Pero como no lo conocemos, no conocemos la ruta o no sabemos cómo llegar a ese lugar, ponemos el GPS. Si nosotros conocemos, vamos seguro. Cuando la Biblia habla de seguir su camino, escúcheme, mi hermana, cuando la Biblia habla de seguir su camino, se trata de conocerlo. La gente y el mundo está muy dispuesto a seguir señales. Mire, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, lo rodeaban miles. ¿Pero qué seguían? Las señales. Ellos veían que el Señor levantaba a un muerto y cantidades. Ellos veían que el Señor le daba la vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, sanaba. Cantidades y cantidades y cantidades y cantidades, miles y miles y miles y miles lo seguían. Pero díganme, ¿cuántos subieron y estuvieron en Pentecostés? ¿Cuántos? 120 de miles que lo siguieron. Porque ¿qué seguían? Las señales, pero no lo conocieron. Nosotros no lo seguimos a Él por las señales. El mundo sigue señales, pero nosotros no. Nosotros lo seguimos a Él porque lo conocemos. Porque conocemos y sabemos y estamos convencidos que Él nos amó primero. Que Él nos escogió, nos separó y nos dio el gran privilegio de pertenecer a su pueblo. Nos dio su nombre, nos perdonó, nos redimió, nos justificó. ¡Aleluya! Las señales siempre vendrán detrás de los que creen. Si usted cree, habrán señales. Amén. ¿Cuántos hemos creído y hemos visto la gloria de Dios? A lo largo de nuestra vida cristiana, ¿qué no hemos visto? Pero hay un secreto para ver las señales. Hay una condición para ver las señales.
Tienes que creer. ¿Y cómo vas a creer si no le conoces? Tienes que conocerle. ¿Y sabe que esta fue la queja del Señor? Fue la queja del Señor con Israel. Yo les ayudé, yo les traje, yo les perdoné, yo les di provisión, le peleé por ellos, los llevé a la conquista y no me conocieron. No me conocieron. Siempre ha sido como la queja de parte de Dios. A los suyos vino. Si lo hubieran conocido, no lo hubiesen crucificado. No lo hubiesen crucificado. Los que no lo conocen, no conocen sus caminos. Y al no conocer sus caminos, no conocen sus mandamientos. Porque conocer el camino es conocer lo que Dios quiere. ¿Sabe? No andamos nosotros cuando lo conocemos a Él y conocemos sus caminos, conocemos su ley, conocemos sus mandamientos. No andamos preguntando, ¿y por qué no esto? ¿Por qué no me pongo? ¿Por qué me pongo? ¿Por qué no hago? ¿Por qué no hago? No, lo tenemos claro. ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus mandamientos? Y tengo clarísimo algo: vivo para Él y vivo para agradarle. Esto es cuestión de amor. Las que amamos y tenemos a nuestros esposos, ¿cuántas cosas dejamos de hacer cuando lo conocimos porque no le gustaba? Y aquí donde lo ven, el hombre era como... Yo le digo, yo me casé por la pura misericordia de Dios. Mi mamá, somos 3 mujeres, nos tenía enseñada, cada una tenía su ropa, pero había ropa que ella nos compraba, éramos contemporáneas y más o menos las mismas tallas todas. Nos compraba una falda y nos decía, esa es para las 3. Y nosotros no teníamos problema, la ropa de uno todavía es. Yo voy donde mis hermanas y yo no llevo ropa, me llevo lo íntimo nomás y allá me pongo la ropa de mis hermanas. Pero cuando llegó mi esposo, ese vestido no es tuyo, es de tu hermana. ¿Por qué te lo pones? Pero para nosotros eso era algo normal. Y me tocó dejarme de poner los vestidos de mi hermana. Pero cuando me casé, me los seguí poniendo. Pero como yo lo amaba, yo no tenía problema. ¿Ok? No me lo pongo. Si el Señor me pide que le dé, le doy. Y si el Señor me enseña a caminar de la forma como a Él le agrada, camino como a Él le agrada, no como a mí me agrada. Conocer el camino es conocer sus mandamientos, es obedecerles, vivir en su ley, amar su ley y seguir la ruta que Él nos trazó. Así, hermanas, que si estás buscando el camino, se te puede dificultar. Si vas de lejos. Porque hay otros que caminaron de lejos
Y eso es como el teléfono roto. ¿Ustedes alguna vez han jugado al teléfono roto? Donde le dicen a uno, al primero una frase. Y comienza a correr la frase. Y cuando llega al último no tiene nada que ver con lo que le dijeron al primero. Así es el que camina de lejos con Dios. Porque el que camina de cerca tiene la gran bendición y oportunidad de oírlo a Él directamente. No tiene riesgo de equivocarse. Si vas de lejos te va a costar ver el camino, te va a costar entender sus mandamientos, te va a costar vivir en su ley, pero si tú estás cerquita, tú le oyes, tú le sientes, tú le percibes, tú sabes cuando Él te habla, tú dices el Señor está aquí, me dijo y me habló y me mostró, porque está cerquita. Eso es relación. Eso es intimidad, eso es personal. Y necesitamos vivir. Encuentra el camino conociéndolo muy cerca. Yo siempre he dicho que el que camina con Dios nunca se va. Nunca se va. Nunca. Es imposible irse. Pero el que está y se va, nunca le conoció. Ustedes se han dado cuenta de hermanos que parecen una montaña rusa. A veces arriba, a veces abajo, a veces no lo han conocido. Y así vivirán toda la vida. Hasta que decidan, le agrada venir a la iglesia, hasta son buenos diezmadores y dan el voto y dice que vienen y comen en el protemplo y están en las actividades, pero de ahí no pasan, de lejitos, porque no quiero compromiso, de lejitos porque lo que Él me va a pedir, si me acerco, no sé. No estoy dispuesta. De lejitos. Porque yo sé que si yo me acerco, Dios me va. Y esto me agrada tanto. Yo recuerdo que hace muchos años había un hombre que visitaba la iglesia, pero conocedor del evangelio de mucho tiempo, años, pero era un tremendo fornicario. Y entonces mi esposo un día le dijo: estoy orando por usted para que usted se arrepienta y venga a los pies del Señor. ¿Y sabe lo que le dijo a mi esposo? Ay, hermano, no ore porque a mí me gusta ser fornicario. O sea, lo que Dios le pedía que dejara, él no estaba dispuesto. Pero era un buen diezmador, porque como hay bendiciones y promesas a los que dieron, entonces quiere la señal, ¿no? Quiere la bendición, pero no el compromiso con Dios. Vamos a caminar de cerca, hermanas, para conocerle. Y para que el evangelio nunca salga de tus labios decir, es duro, es difícil. El que dice eso no lo conoce. Porque ¿qué dice la Biblia? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El que camina con Él dice, no, si esta es la mejor vida. Yo siempre digo, si el evangelio no nos prometiera una patria celestial,
solamente nos diera la vida que tenemos aquí, valdría la pena. Valdría la pena. Si no nos prometiera una patria celestial con lo que tenemos aquí, wow. Tenemos un gran enemigo, sí. Pero Él lo ha vencido. Él no me pide que yo pelee, Él pelea por mí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tú hazlo, Señor. Tranquilo. Pero hubo otro hombre, David. Este hombre que le pide al Señor como con esa necesidad grande. Oh Señor, enséñame el camino. Oh Señor, enséñame el camino. Como un viajero en un bosque con muchos caminos, pero que no sabe cuál es, por dónde ir. Sabe que en cada etapa de la vida hay decisiones que tomar. Y estas decisiones determinan nuestro futuro. Nosotros vivimos las consecuencias de decisiones que nosotros tomamos, para bien o para mal. Pero la bendición del que tiene al Señor, que lo conoce y que camina con Él, es saber que solo Dios conoce el camino correcto. Cuando David escribe este salmo, lo escribe en tiempos difíciles, en tiempos de confusión, en tiempos en que sus enemigos se han multiplicado, en tiempos en que él sabe que si él cae, sus enemigos se alegrarían. Está viviendo un momento muy difícil. Y en ese momento Él no está pidiendo cosas materiales. Él no está pidiendo poder. Él no está pidiendo absolutamente nada que no sea lo que necesita en este momento. Le está diciendo: Señor, dirígeme. Dirígeme. No necesito otra cosa sino tu dirección. Estamos rodeados de un mundo lleno de tantas voces. ¿A usted no le pasa? Opiniones, todo el mundo habla, todo el mundo dice y nos bombardean por aquí, nos bombardean por allá y nos dicen una cosa y nos dicen otra cosa, nos dicen otra cosa, que uno dice: Dios, no quiero oír más nada. Yo recuerdo cuando estábamos en la iglesia de Fuenlabrada, los días domingos eran unos días muy especiales, por todo y por todo. Pero el día que la mayoría de hermanos llegaba y nos pedía consejería, y podíamos atender toda la tarde a hermanos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y yo recuerdo que yo llegaba por la noche a mi casa en que yo quería no oír a nadie. Había escuchado tanto que quería apagar el cassette. No quiero oír a nadie. Y hay momentos, yo estoy viviendo una etapa de mi vida en que yo no quiero oír noticieros. Nos dicen tantas cosas. Todo es malo. Todo. No hay nada bueno. ¿Para qué uno va a oír noticiero? Yo no quiero. Y el momento en el que vivimos es el momento en que necesitamos hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Es eso. La vida cristiana
no es para andar al azar. Dicen que yo haga esto, pues yo lo hago. Dicen que vaya, pues yo voy. No. Es caminar seguro de la mano de nuestro Dios. Seguros de que Él conoce el camino. Me encanta la petición de David, esa oración de David, porque es un corazón que depende. Amén. El rey, el grande en batallas, el que mata 10,000, el hombre conforme al corazón de Dios, pero entonces está allí en un momento de su vida, en un rincón donde todo está rodeado de enemigas, ese hombre poderoso en la tierra grande, diciendo: oh Señor, muéstrame el camino. Eso es un corazón dependiente de Dios. Enséñame tus sendas. David está reconociendo que no lo sabe todo. ¿Sabe, hermano, que la humildad es el primer paso para recibir dirección? El orgulloso piensa que lo sabe todo, que conoce el camino. ¿Me va a enseñar a mí? Ese hermano que me va a decir a mí, yo que nací en el evangelio, yo que predico, yo que he leído la Biblia tantas veces, me va a decir a mí. Eso es lo típico del orgulloso. Yo supe la historia de un pastor, de un joven pastor que salió al ministerio y lo sacó un anciano de muchos años de ministerio. Y a los meses de estar este joven en el ministerio, un día regresó con la cabeza abajo, llorando. Y el anciano estaba en el jardín de su casa y le dijo: pastor, vengo a decirle que yo no puedo. No soy capaz. Siento que esto es muy grande para mí. Yo no puedo hacerlo. Entonces este pastor lo cogió y lo abrazó. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Usted qué cree que le diría? Tú eres un incapaz, eres un débil. No. Le dijo: te felicito. De eso se trata. Porque el día que tú digas que tú puedes, tú no necesitas a Dios. Mientras tú creas que no puedes, tú vas a buscar la presencia de Dios. Guárdenos, Dios, de creer que podamos. No importa cuántos años tengas de servir al Señor. Ahorita la hermana Cristina se me acercó y me dijo: hermana, ¿necesita algo? Yo le dije: sí, unos patines para salir corriendo de aquí, ¿verdad? Me dijo: ¿estás nerviosa? Le digo: pues sí. No importa cuánto tiempo llevas predicando, pero para esto se necesita temor. La humildad es el primer paso para recibir dirección. El humilde busca la guía de Dios. Dice Proverbios 3, reconócelo en todos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No tengo un reloj. Me dijeron que siguiera tranquilo. No saben en la que se han metido. El humilde aprende a caminar correctamente porque pide al Señor su instrucción.
no solo su intervención. ¿Sabe? El humilde no está diciendo, Señor, que todo me salga bien, sino, Señor, enséñame. Señor, dirígeme. Señor, guíame. Señor, sin ti no puedo ir. Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Señor, dependo de ti. El humilde quiere aprender a caminar correctamente. No se confía en sí mismo. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, Señor, cambia estas circunstancias? Señor, cambia esto. Y mejor, ¿por qué no le pedimos que nos enseñe a caminar en medio de las circunstancias? Yo recuerdo cuando estábamos en Costa Rica, nosotros llegamos en el tiempo de invierno, que allá son lluvias. Nosotros llegamos en mayo, ¿verdad? Porque el de las fechas es él. Yo me pierdo con las fechas. Nosotros estamos cambiados. Él es el de las fechas y yo soy la que me ubico. Mi esposo se me pierde hasta en la cama. Lo normal es que la mujer sea la de las fechas y ellos se ubican, pero nosotros estamos cambiados. Pero así nos amamos. Cuando llegamos a Costa Rica, llegamos en el tiempo de mayo, que comenzaba el invierno en Costa Rica. Y el invierno en Costa Rica llueve todos los días a partir de las 12. Pero hermano, lluvias, aguaceros torrenciales. Torrenciales. Y claro, nosotros hacíamos los cultos por la tarde, por la noche, a las 7. Allá de noche. Y claro, nosotros va a llover. Señor, que no llueva. Otra vez va a llover, Señor, no van a venir los hermanos. Y mi esposo un día orando, Señor, por favor, que no llueva, que no llueva, que no llueva, porque los hermanos no vienen, que no llueva. Y el Señor le habló y le dijo, es invierno, va a llover. Más bien pide que los hermanos vengan a pesar de la lluvia. Y así fue. Recuerdo que un día estábamos en el culto y en la parte de abajo quedaba como un garajito donde todos los hermanos llegaban y le hicimos una foto, pero se nos perdió. Todos los paraguas, todo eso lleno de paraguas y la iglesia llena en plena tormenta. Entonces no se trata de pedirle al Señor, cambia las circunstancias, Señor, cambia esto. No, enséñame a caminar por en medio de las circunstancias. Porque es que Dios no está solamente interesado en cambiarnos el camino, las circunstancias, sino en formarnos en medio del camino. Él está interesado en formarnos, en enseñarnos, porque sabe que Él tiene una intención contigo y conmigo. Se quiere casar contigo y se quiere casar conmigo. Entonces Él quiere formarnos y enseñarnos. Isaías 55 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. El mundo que te dice, sigue tu corazón. ¿Ay? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y también dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová, o sea, no sigas tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces el camino pasa por valles de sombra y David estaba atravesando. Pero ¿sabe qué es hermoso? Que David sabía que en ese valle de la sombra el pastor estaba con él. José tuvo que pasar por la esclavitud, por las prisiones, antes del palacio, pero eso no quiere decir que el Señor no estaba con él. Él lo guió paso a paso. Así que, hermanos, no juzguemos el camino por las circunstancias. A veces el camino más difícil es el correcto. Amén. El Salmo 25, el versículo 9 y 10 dice: guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo cree usted que el Señor nos enseña su camino? A través de la palabra. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es nuestra mejor brújula. Nuestro mejor GPS es este. Cada dirección debe filtrarse. Cada decisión debe filtrarse a través de la palabra. ¿No le ha pasado a usted como ha pasado a muchos? Nos ha pasado: Señor, tu voluntad es perfecta. Una joven una vez vino a mí y me dijo: hermana, ayúdeme a orar, porque yo estoy enamorada de un joven y yo necesito que el Señor me muestre su voluntad. Y yo sentí algo raro, porque yo la vi ya como con mucha angustia, y yo sentí algo raro. Yo le dije: ¿a que ese joven está casado? Y agachó la cabeza. Me dijo: sí, hermana, pero él se va a divorciar. Yo le dije: ¿y tú me vienes a pedir a mí oración para que el Señor te muestre tu voluntad, su voluntad? Porque resulta que pedimos oración para que el Señor nos muestre la voluntad, pero que sea aprobado mis planes, mis deseos, lo que yo quiero. Señor, tu voluntad, pero esto es lo que yo quiero. Señor, tu voluntad, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad, pero este es el que yo quiero. Y hay hermanas que se casan con el amor de su vida, y a lo largo del camino se dan cuenta que el amor de su vida no era ningún príncipe, y les va mal. Y hermanas fieles, y llega y dice: hermana, yo no entiendo. Una llegó y dijo: yo no entiendo si yo me guardé para el Señor, demoré tanto en tomar esa decisión y no entiendo por qué me pasa esto. Y me acuerdo que yo le dije a ella: ¿tú oraste? Me dijo: sí, hermana, yo oré. Yo dije: si tú oraste y buscaste la dirección de Dios, te garantizo que Dios te habló y Dios te mostró. ¿O no? Me dijo: pues sí, hermana, mis padres no estaban de acuerdo. Y el pastor también me dijo que tuviera cuidado, que no le parecía. Y le dije: ¿y entonces por qué ahora vas a decir que no entiendes? Dios te habló. Lo que pasa es que no te aprobó lo que tú querías. Y tú lo hiciste por encima de lo que Él te dijo. Dios es fiel. Dios es bueno.
Y dice la Biblia, como lo decíamos ahorita, Él solamente tiene pensamientos de bien y no de mal para tener el fin que deseamos. Dios no me va a dar a mí lo malo. Yo siempre le digo al Señor, tú conoces el corazón, conoces las intenciones, conoces el futuro. Por favor, Señor, dirígenos. Porque yo veo lo de aquí y lo de aquí me gusta y es bueno. Cuando mis hijos estaban en esa etapa que comenzaron a enamorarse, los tres tenían fichados a alguien. Y comienza la etapa difícil para nosotros, es una etapa difícil para los padres, porque uno sabe que una mala decisión se acabó. Y comenzamos a orar y yo comencé, Señor, a mí me gusta lo que veo. Se ve buen muchacho, buena muchacha, respetuoso, te aman, pero tú conoces el corazón y tú conoces el futuro. Por favor, haz lo que tengas que hacer si no es. Y todo eso se desbarató. Ninguno se casó con los que estaban en ese tiempo. Y no es que fueran malas muchachas o mal muchachos. Lo que pasa es que no eran las personas que Dios tenía para ellos. Dejémonos guiar por nuestro Dios. Deja realmente que la voluntad de Dios guíe tu vida. No temas que Él te diga que no. Tú nunca le dices a tu hijo que no por gusto. ¿A ustedes no les pasó cuando eran jovencitas? Ay, cuando nosotros le decíamos a mi mamá, mami, ¿nos dejas ir a tal parte? No. Uno como que ese no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y uno no entendía eso. Le parecía injusto porque íbamos a ir con los jóvenes de la iglesia, íbamos a salir con los jóvenes, íbamos a hacer algo. Y no, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Cuando uno se casa y tiene hijos, vuelve la pregunta. Mami, ¿podemos? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque uno tiene el Espíritu Santo. Y hay algo que le dice a uno, no. ¿Por qué? Porque usted quiere lo mejor para su hijo. Usted no quiere que a su hijo le pase nada malo. Usted quiere proteger a su hijo. Y cuando Dios le diga no, acéptelo. Acéptelo, porque Él quiere lo mejor para usted. Y Él, hermana, desde el principio. ¿Sabe qué? Yo nací en un hogar cristiano, pero yo no vengo de un hogar pastoral. Es más bien, vengo de un hogar disfuncional, donde no tuve el mejor padre. Un ejemplo fatal por el lado de mi padre. Tuve una madre muy bien ubicada en el Señor, con un testimonio, con unos principios, que hoy somos lo que somos por Dios y por ella. Era una joven de la iglesia que comencé a servirle al Señor desde muy joven. Pero por mi cabeza nunca pasó que yo me quería casar con un pastor. No porque lo desechara, pero tampoco nunca lo pensé. Ni tampoco en la iglesia como que nunca nos motivaron a eso. Decidí, crecí, comencé a estudiar mi carrera profesional. Me encantaba el diseño de interiores, comencé a estudiar en ese tiempo, era una carrera muy costosa. Tenía mis 18 años. Y nos trasladamos de Barranquilla a Bogotá y estaba allí estudiando, cuando de pronto un domingo estábamos en la iglesia central de Bogotá
y él se despedía al misionero que iba para Argentina, el primer misionero, el hermano Carlos Urrego. Y el hermano Reinel era mi pastor y él me dijo que tuviera una participación en ese culto. Tuvimos la participación. El hermano Carlos predicó. Y cuando el hermano Carlos predicó, yo sentí que Dios me hizo un llamado. Yo recuerdo que yo pasé a ese altar y yo le entregué todo al Señor. Fui de las últimas que me paré de ese altar. Cuando me paré de ese altar, lo único que yo tenía seguro era que yo no iba a seguir estudiando. Entonces me acerqué donde mi mamá y le dije, mami, no voy a seguir estudiando. Y mi mamá me quedó mirando, ¿cómo? Yo le dije, sí. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, yo no sé. Yo lo único que sé es que no la voy a ejercer. Entonces no quiero que gastes ese dinero. Me dijo, bueno, mija, si es lo que siente. Ahí yo no les puedo decir que el Señor me dijo, te vas a casar con un pastor, vas a ser. No conocía a mi esposo, lo había visto de lejos, de oídas lo había oído. Dice que me había emocionado. Bueno, si eso lo hace feliz. Él tenía los ojos puestos por otro lado. Así que yo no, por ahí no. No, y no había nada. Bueno, yo me acuerdo que yo hablé con el hermano Reinel, le dije, hermano Reinel, estoy a la disposición, lo que usted necesite, aquí estoy. Y comencé a trabajar con los niños, con las señoritas y dispuesta a servir al Señor. En ese tiempo también me pidieron que trabajara con algo de publicaciones y el hermano Celestino, que era el director de publicaciones en ese tiempo, me pidió que hiciera unas clases de escuela dominical. Ahí vino el gancho. Él era el promotor de escuela dominical. Yo hice las clases sin verlo todavía él. Y entonces las entregué. Cuando las entregué, el hermano Celestino, eran clases que tenía que hacer el hermano Celestino y él me las dio a mí para que la hiciera. Entonces él se las entregó al hermano Marcos. Cuando el hermano Marcos las vio, dijo, uy, Celestino, esas clases están muy buenas. Entonces le dijo, y no las hice yo. ¿Quién las hizo? Entonces él le dijo, la verde. Dijo, pero él sí había oído de mí. Y entonces dijo, y ese fue como la excusa para acercarse a mí. Cuando, bueno, ya cumplió el propósito, nos enamoramos, nos casamos, comenzamos a servir al Señor. Yo sabía que Él tenía un llamado para las misiones. Cuando nos casamos, Él me lo comentó, de novios no. Y yo había venido a España cuando mis 15 años y después volví a mis 17 años. Y él me preguntaba cómo se podría hacer aquí un trabajo de evangelismo, cómo era el tipo de vivienda. Y como yo había estado, yo más o menos le decía. Y porque ustedes saben que él recibió un llamado a sus 13 años para venir a España. Pero esas cosas que uno no se imagina, y el Señor nos llevó fue a Costa Rica como misionero con nuestros 3 hijos. Y servimos al Señor en Costa Rica, estando en Costa Rica, creyendo que ya teníamos que regresar a Colombia porque sentíamos que nuestro tiempo en Costa Rica había terminado. Nos dijeron que veníamos aquí a España. Desde los 13 años hasta los 42, hasta los 40, mi esposo tuvo que esperar 27 años para que se cumpliera ese llamado. Yo tenía mucho temor de venir a España. Y uno de mis temores eran mis hijos. Le tenía miedo que mis hijos se enfrentaran su adolescencia aquí. Tenía miedo, temor. Pero el Señor me trató conmigo, me dio promesas. Y pasaron su adolescencia aquí y no me di cuenta qué horas pasaron su adolescencia. Cuando yo me casé con mi esposo
y vi lo hermoso que era servir al Señor, que era el privilegio más grande. Entonces yo comencé a orar por mis hijos. Después voy a llegar al punto porque les estoy contando todo este testimonio mío. Yo comencé a orar por mis hijos y nosotros nos pusimos de acuerdo a orar y le decíamos al Señor: Señor, incluye a nuestros hijos en tus propósitos. Yo le decía: Señor, yo sé que el ministerio no se hereda, pero inclúyelos, dale pasión por las almas, trata con ellos. Cuando llegamos aquí a España, ellos comenzaron a crecer y comenzaron a involucrarse en el servicio a Dios. Cuando el Señor les hace ese llamado, ellos salen todos al ministerio, ya casados. Aquí es donde quiero llegar y con esto quiero terminar. Mi hijo mayor nos invitó a que pasáramos un culto de fin de año con él allá en Vallecas, que él comenzó en Vallecas. Y llegamos al culto y él nos invitó a toda la familia. Entonces cuando yo llegué, nos hicimos en la parte de atrás porque ya el culto había comenzado. Eso era un domingo, nosotros teníamos que terminar en Fuenlabrada rápido y correr hasta allá. Entonces nosotros llegamos y todos ellos en las iglesias que estaban, teníamos que correr para llegar. Entonces yo llegué, quedamos en la parte de atrás, detrás de nosotros llegó Marcos David con su esposa y al otro lado llegó la negrita con su esposo, que venían también de la iglesia, y yo me sentaré ahí a ver a mi hijo allá enfrente que estaba dirigiendo. Y de pronto miré a mi alrededor así, vi a mis hijos, vi a mi esposo, los vi casados, y creo que no solamente a mí me pasa. No hay satisfacción ni gozo más grande que ver a nuestros hijos servir al Señor. Y yo cerré mis ojos, escúcheme mi hermana, yo cerré mis ojos y comencé a agradecer al Señor. Y de pronto vi una mano con un pincel que diseñaba y pintaba el universo. Y oí una voz que me dijo: el mismo que diseñó el universo, diseñó tu vida. Él trazó un camino para mí. Y no importa de dónde vengas, y no importa de dónde hayas salido, pero Él tiene un diseño hermoso para tu vida. Él tiene el camino perfecto que tú debes seguir. Y esta mañana te hace una invitación: camina de la mano de Él y deja que ese diseño hermoso que Él trazó para ti se cumpla. No es tu camino, es el camino de Él. Si vas con Él no vas a fracasar. Si vas con Él no vas a quedar en vergüenza. Si vas con Él vas a ir en victoria. El propósito se va a cumplir no solo para ti, sino para tus hijos, tus hijas, los que están a tu alrededor. Camina, no tengas miedo a la tormenta, no tengas miedo a los que hacen bulla, no tengas miedo a lo que ocurre a tu alrededor. Agarra de la mano al Señor y ve, porque el diseño de Dios se cumpla. Joven, tienes una vida por delante y Dios te ha diseñado a ti como lo diseñó para mí. No es que Él me amó más a mí. De la misma forma como me demostró su amor, te lo demostró a ti. Él tiene un diseño para ti. ¿Por qué esta mañana no tomas de la mano al Señor? Le dices: Señor, no quiero dar un paso,
sin ti. Dices como Moisés: no voy si tú no vas. Si tú no vas, no nos saques de aquí. Yo necesito que tú vayas conmigo. Yo necesito caminar contigo. Yo necesito que tú me enseñes. Yo necesito que tú me dirijas. Yo necesito que tomes el control de mis emociones, de mis sentimientos, de mis palabras. Que te enseñorees de mi vida. Quiero caminar contigo. No me quiero equivocar, no quiero fracasar, no quiero ir por donde tú no vayas. Yo quiero ir contigo porque tú eres mi seguridad. Vamos a estar en pie. Aquí hay un altar. Yo no sé si haya una hermana esta mañana que quiera decirle al Señor: yo necesito caminar contigo. Señor, tal vez he venido dando tumbos de un lado para otro. Voy de aquí para allá, me estrello aquí, me estrello allá. Quiero hacer las cosas a mi modo, Señor, y nada me sale bien. Pero hoy te entrego mi voluntad. Hoy me tomo de tu mano, Señor. No más como yo quiera, no más lo que yo quiera hacer, Señor, no. Necesito que tú me dirijas. Oh Dios, anhelo que tu diseño se cumpla en mí. Enséñame el camino, enséñame el camino, enséñame el camino, enséñame el camino, enséñamelo. Muéstrame la senda que debo seguir. Dirígeme, Señor, por favor. Abre mis oídos para escuchar tu voz. Quiero conocerte a lo largo de esta vida. Necesito tener una intimidad profunda para poder escucharte, Señor, para poder visualizarte a través de mi camino, para poder entender tu voluntad, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ministra, 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 Señor. Ministranos en esta hora. Redarguye, redarguye, redarguye. Hoy un corazón en esta hora quebrantado. Quebranta, 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 Señor. El reconocimiento, Señor, de la dependencia. Dejar que tu Espíritu nos guíe. Oh, entender tu voluntad, aceptarla, Señor. En esta mañana, Señor, allá en lo profundo de cada corazón, Señor. Ministranos, Señor, ministranos en esta hora.